Bueno, como explicación del ejercicio del parcial 3, se tenía que analizar los esfuerzos que se generaban en el punto A y B, que estaban localizados en esta área, por las fuerzas que teníamos esta y dos cables que se tendían de acá. Entonces, mi W era este. Lo que se hizo fue, primero que todo, calcular las componentes de las fuerzas que se tenían en los cables, hallando un vector de distancia para cada cable, acá y acá. Luego de eso se halló su vector unitario para que al multiplicarlo por la fuerza tuviéramos sus componentes. Eso se hizo con ambas y ya con estas componentes se les halló el vector de distancia desde este punto, que es el origen, para hallar los momentos que estas generaban. Entonces halló que hay un cable que genera momento en X y en Y el otro que genera momentos en todos los ejes. Claro que teniendo en cuenta que por mi W y por las coordenadas, este cable no quedaba dibujado acá en Y, sino que en Y quedaría dibujado para el lado de acá. Porque es mayor el Y de este punto que el del cable. Listo, se tenían los momentos y luego se empezó a analizar ya la sumatoria de las fuerzas que habían por ejes y de los momentos. Con esto pues saqué los otros momentos que habían con las otras dos fuerzas, con la fuerza de 50 y con la fuerza de 5. Esto se generaba momento en Y y generaba momento en X. Ya teniendo estas fuerzas y estos momentos, se los coloqué acá, ya con sus direcciones correctas. Y entonces, bueno, teníamos este momento en X, este momento en Z y este momento en Y. Y aquí tenemos las fuerzas que se estaban aplicando. Ya posteriormente seguimos al análisis de los esfuerzos. Entonces, bueno, para A tenemos que en el esfuerzo axial se le genera esfuerzo axial por la fuerza en Z, que es la que baja acá. Bueno, se aplica la fórmula del esfuerzo axial y genera esfuerzo axial el momento en X, que en este caso va a generar una flexión que generaría que en este punto se genere un esfuerzo axial por tensión. Bueno, estos se van a sumar. Y seguimos con el esfuerzo a flexión, bueno, que ya lo sabemos que se va a generar por el momento en X y va a ser un esfuerzo por tensión. Luego tenemos la torsión, que únicamente va a ser generada por el momento en Z, que va en este sentido. Y bueno, tenemos la fórmula que se multiplica por su radio y por la distancia y por el J. Y ya último por cortante, el único que genera cortante en el caso de A es la fuerza en X, que en este caso entra así, por lo que genera aquí el eje de su eje neutro, y por pasar por el eje neutro pues genera la mayor fuerza cortante. Lo que no pasa con la fuerza de Y, ya que al entrar así el eje neutro se genera acá y este estaría sobre la parte más lejana, entonces no generaría cortante. Y para B, pues se realiza el mismo análisis, se tiene lo mismo en cuanto a la fuerza axial y en este caso el que genera la flexión va a ser el momento en Y, que genera, en este caso genera una compresión en B. Se tiene lo mismo, acá en el esfuerzo a flexión, en el esfuerzo a torsión es lo mismo, lo único que genera flexión es el momento que está en el eje Z. Y para el cortante, en este caso lo genera la fuerza que entra por el eje Y, que entra así, ya que genera el eje neutro acá y este pasaría por el eje neutro, ya que pues en esta fuerza genera el eje neutro acá y esta fuerza pues no tendría un Q, entonces por eso no genera cortante. Ya después de este análisis simplemente se completaron las fórmulas con las propiedades de la sección inercia, J, Q y el área, y listo, y se obtienen estos resultados que serán los que se van a colocar en el
en las respuestas del formulario. Y ya, eso sería todo. Ay, bueno.